tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. Hoy estaremos analizando este día después del debate televisado de Chile Vamos. Uno que dejó varios comentarios, memes, evaluaciones dispares, pero una gran crítica compartida de manera transversal. Que hubo más pelea que propuesta, más ataques personales que contenido. Algunos responsabilizan al formato, más flexible, con espacios para interpelar, para hacerse preguntas entre sí. Pero por otro lado, ¿cómo no va a ser posible que tres precandidatos confronten sus ideas sin caer en el insulto? ¿Será que faltan más ejercicios de este tipo para que no se enfrenten con tanta ansiedad? Tal vez la consecuencia más grave es que se perdió la oportunidad de entusiasmar a la ciudadanía, de conquistar con ideas, de motivar al electorado para que este domingo vayan a votar. Vamos a estar analizando el debate, pero también muy atentos a una noticia internacional que está en pleno desarrollo. Un helicóptero en Venezuela que efectuó disparos, que habría lanzado granadas al Tribunal Supremo. Vamos a estar atentos a esto que ha sido calificado por el presidente Nicolás Maduro como un ataque terrorista. Vamos a los titulares. Bolivia pagó la multa de 32 millones de pesos para la liberación de los 9 ciudadanos bolivianos detenidos en la frontera chilena. La expulsión será mañana. En testimonio exclusivo, una de las sobrevivientes del ascenso al volcán Lonquimay admitió que el grupo cometió una serie de imprudencias. Una de las sandinistas murió en el ascenso. Y como les decía, hay máxima tensión en Venezuela por este robo, porque un opositor habría robado un helicóptero desde donde se arrojaron estas granadas. Vamos precisamente a comenzar con esta extrema tensión que se vive en Venezuela. Hace solo minutos el presidente Nicolás Maduro aseguró que un helicóptero policial fue secuestrado y que lanzó 2 granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia, que es la máxima corte de Caracas. El presidente de Venezuela calificó este hecho como un acto terrorista. Lo que se sabe hasta ahora es que la persona que estaba a bordo de ese helicóptero sobrevoló el centro de Caracas con una pancarta con la palabra libertad. Se trataría de Oscar Pérez, quien pertenece al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales, Criminalísticas de Venezuela, que es un organismo policial. Poco antes de sobrevolar también el Palacio Miraflores, que ahora permanece cerrado, Pérez publicó un video en las redes sociales en las que envía un mensaje a los venezolanos que no están de acuerdo con el presidente Nicolás Maduro y asegura que sus acciones no se enmarcan en la de ningún partido, pero que sí van en contra de lo que calificó como la tiranía del gobierno. Somos una coalición entre funcionarios militares, policiales y civiles, en la búsqueda del equilibrio y en contra de este gobierno transitorio criminal. No pertenecemos ni tenemos tendencia político-partidista. Somos nacionalistas, patriotas e institucionalistas. Este combate no es con el resto de las fuerzas de seguridad de Estado. Es en contra de la impunidad impuesta por este gobierno. Esta persona lanzó unas granadas que una no explotó. Había en el Tribunal Supremo de Justicia una actividad social. Pudieron haber ocasionado varias decenas de muertos o heridos, una tragedia. Dispararon desde el helicóptero contra oficinas del Tribunal Supremo y luego sobrevolaron sobre el edificio del Ministerio del Interior. Queremos analizar lo que está pasando a esta hora en Venezuela. Estamos en contacto telefónico con Gilberto Aranda, quien es analista internacional de la Universidad de Chile. Gilberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Patricia. Saludos a los televidentes de Vía Pública. Sí, preguntarte primero, ¿cuál es la percepción que tienes respecto a lo que está pasando en Venezuela? Porque hay mucha confusión, distintas teorías al respecto. El presidente Nicolás Maduro ha dicho y lo ha calificado como un ataque terrorista. ¿Qué sensación tienes sobre lo que está pasando? Bueno, desde luego que se han roto los principios de la convivencia básica en Venezuela. Estamos ante un cuadro donde ya la oposición política ha sido sobrepasada, el permanente no diálogo, la permanente cerrazón del gobierno a negociar con la oposición está siendo desbordada en estos momentos por grupos que definitivamente están adoptando una actitud bastante más beligerante desde la oposición y sin lugar a dudas esto me parece una prueba palpable
de que están notándose las grietas al interior de lo que era el chavismo. Óscar Pérez es un piloto al servicio de un general en retiro y por lo tanto probablemente representa a ese mundo que fue afecto, que adhirió al chavismo y que hoy día está empezando a desmarcarse. Lo cual, sin embargo, me parece la máxima gravedad en lo que está ocurriendo, que diría que estamos acercándonos a ese expediente tan peligroso que es una guerra civil. Sí, Gilberto, en ese mismo sentido, si es que tienes más antecedentes sobre de qué se trata este CICPC, que se supone que es el organismo al que pertenece Óscar Pérez, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística, ¿tiene que ver con la policía? ¿Qué otros datos manejas? Pues se trata de una sección dedicada a la investigación y pericia criminalística. Se le llama precisamente policía científica porque está dedicada a aquello. Y por lo tanto, se trata de un organismo estatal, un organismo de gobierno, desde la cual emerge este presunto raptor del helicóptero que es Óscar Pérez, lo que da cuenta de que también hay agentes al servicio del Estado que se empiezan a manifestar en contra del madurismo. Yo ya no sería capaz de hablar del chavismo completamente. El chavismo se encuentra, en mi opinión, resquebrajado, y lo que ha hecho a finales de marzo, principio de abril, la fiscal general Luisa Ortega, definitivamente es tal vez uno de los primeros indicios de que definitivamente el chavismo tiene fisuras en su interior. Ahora, Gilberto, ¿esto no podría también terminar dándole la razón en cierta medida a Nicolás Maduro, que viene acusando desde hace bastante tiempo de intentos por desestabilizar al gobierno, intentos golpistas? Bueno, claramente la maniobra que visualizamos esta noche está al borde de lo que sería un fuerte golpe a lo que es la institucionalidad chavista. Hay que recordar que también se despliega un lienzo hablando del artículo 350 de la Constitución, que es el que llama a la desobediencia civil. Pero esto es en un clima de protestas que no han sido interrumpidas desde el 1 de abril y donde hay ya más de 76 muertos. Por lo tanto, la convivencia social en Venezuela se ha roto, y como el gobierno y la oposición desde la Asamblea Nacional son incapaces de llegar a mínimos consensos, Maduro se empecina en una Asamblea Nacional Constituyente que no está dando garantía a todos los sectores políticos. Es que precisamente en este cuadro político las instituciones comienzan a ser desbordadas, y lo que hemos visto hoy es de máxima gravedad porque estamos hablando ya de una acción de desobediencia, pero ciertamente en un cuadro de crisis política y social que asola a Venezuela. Sí, ahora la duda es a cuántos más podría eventualmente entusiasmar con este camino el capitán Óscar Pérez. De todas maneras, considerando que hay otras muestras de cuestionamientos internos hacia Nicolás Maduro, estoy pensando también en la fiscal Luisa Ortega, que ha presentado críticas a decisiones que ha ido tomando el presidente de Venezuela. Bueno, definitivamente la fiscal general ha dicho que la Asamblea Constituyente, así como ha sido presentada, es inconstitucional. Y por lo tanto, y también pensando en las declaraciones que han hecho generales en retiro, que fueron chavistas de primera hora, compañeros de armas de Hugo Chávez, donde han dicho que el gobierno se salió del rumbo original, es que uno tendría que pensar de que ya hay desafecto, hay desafección en las filas del chavismo, y si bien todavía hay un núcleo, yo diría, bastante duro, que está formado por, desde luego, el presidente Nicolás Maduro, y que tiene el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia, hoy día aparentemente atacado. Yo diría que estamos en una situación de quiebre, de cierto quiebre del oficialismo en algunas de sus aristas al menos, y sin tener la certeza de cuánto representa esta acción emprendida por Óscar Pérez. Hay que decir de que esto de alguna manera cuenta de un cierto movimiento, al menos desde las bases de algunas secciones de los aparatos del Estado, y esto puede representar un grave quiebre. Por eso es que es indispensable retomar el diálogo. Sí, en ese mismo sentido, Gilberto, ¿cuál es el riesgo de que aquí se esté a punto de pasar a una etapa de mayor
intención de violencia, ¿cuál podría ser esa peor forma de expresar esa violencia? Lo digo tomando en cuenta las palabras de Nicolás Maduro, quien ha dicho hace un tiempo atrás que lo que no se pudo lograr con los votos, lo haremos con las armas. El tono es amenazante. Hace algunos días, semanas, escuchamos al jefe del Ministerio de Defensa, el general Padrino López, decir que también se encontraba Venezuela tal vez en una situación donde las Fuerzas Armadas habían sido tal vez demasiado duras para repeler a la oposición, pero al mismo tiempo ha dicho que hay que ser más letal en los últimos días. Por lo tanto, estas declaraciones dan cuenta de un clima de hostilidad que la oposición tampoco ayuda muchas veces al decir que va a intentar destituir a como sea de lugar al presidente. Por lo tanto, yo diría que nos acercamos a ese desbordamiento social que suele preceder a los conflictos civiles internos. Esto es una muy mala noticia para Venezuela, pero desde luego para la región, y me parece que es la mayor crisis que se vive en un área del mundo que hoy día vimos lo de Brasil y otros lugares, tampoco tiene buenas noticias, pero sin lugar a dudas me parece que la de Venezuela es la más preocupante por sus consecuencias regionales y por la proyección que puede tener. A mí me parece que nos estamos acercando ya a lo que sería algo así como un conflicto interno mayor, si hemos de creer las declaraciones del presidente y de su círculo cercano. Sí, Gilberto, vamos a quedar bien atentos a lo que está pasando ahí en Venezuela. Al parecer iba a entregar algunas palabras el presidente Nicolás Maduro. Vamos a quedar pendientes con aquello, pero te agradecemos por el análisis y por los datos que nos entregas también, que sirve para poner en contexto esta noticia que ha ocurrido en ese país. Gracias por este contacto. Que estés muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, vamos a ir con otro tema. Jugamos con los límites y eso nos llevó a lo que pasó después. Es el mea culpa que en exclusiva una de las sobrevivientes de la tragedia del volcán Lonquimay entregó a 24 horas. Carmen Rosales reconoce que el grupo de andinistas cometió errores, pero fue el trabajo en equipo lo que permitió que muchos se salvaran. ¿Qué pasó en la montaña? ¿Cómo sobrevivieron? Lo vemos en la siguiente nota. Yo creo que la imprudencia fue en haber decidido ir al cráter. Esa fue una primera imprudencia. Estábamos como al límite, o sea, jugamos con los límites. Y jugar con los límites nos llevó a lo que pasó después. Jugamos con los límites, cometimos imprudencias, es parte del relato de una de las sobrevivientes a la tragedia del volcán Lonquimay. A pocas horas de este impactante rescate, Carmen Rosales contó detalles de la excursión que comenzó el día sábado en la mañana y que terminó cuando una tormenta los sorprendió en pleno descenso. Cayó aguanieve, entonces estábamos mojados. Si nos quedamos acá, nos va a dar hipotermia, vamos a morir. Entonces tenemos que seguir caminando porque como sea tenemos que llegar abajo. Y empezamos a caminar y de repente nos encontramos huellas y nos dimos cuenta que eran nuestras huellas. Empezamos a caminar en círculo y encontramos una vez, una segunda vez, una tercera vez encontramos las huellas. Fueron horas de caminata en círculo, por lo que no se dieron cuenta cuando ya estaba de noche. Ahí 2 de los 11 pensaron en pasar la noche en la montaña. Empezaron a trabajar Fernando y René en el refugio, a armar, que es una cueva que se hace en la nieve. Se armó ese refugio y nos metimos como pudimos. Había otra también más chiquitita, 2, 3 se quedaron en una parte, los otros, el resto se quedaron en la otra. Sí, varias cuevas. Sí, una era muy precaria y la otra ya estaba en mejores condiciones. Lo que los andinistas hicieron fue muy similar a esto. Cuevas cavadas, en el caso de ellos, con las manos. Una técnica militar de supervivencia. Ahí la temperatura fluctúa entre los 2 y 3 grados bajo cero, pero en el exterior pueden haber incluso menos 15 grados. Así lograron sobrevivir. Otro error que cometimos es que ninguno llevaba cocinilla, como para poder calentar nieve, poder haber derretido y haber tenido agua de ahí. Carmen se enteró horas después de la muerte de Patricia Hadges, y es que fueron rescatadas en helicópteros distintos y hasta las salidas su amiga aún estaba viva. Fue cuando estaba arriba del helicóptero
que subió Robert y subió Andrea y subió Cecilia, y ellos se habían enterado recién. Y ahí me lo dicen, pero yo no sé todavía, yo creo que hoy día recién lo estoy entendiendo. Para mí fue eso muy... creo que lo bloqueé. Y ahora es como que lo estoy... Lo estoy asimilando. Es el rostro de la angustia que deja la tragedia. No llevaron carpas ni mucha comida, el ascenso iba a ser solo por el día. Tampoco fueron con GPS, errores que reconoce en medio de una excursión que cambiará para siempre sus vidas. Entre sus amigos no han perdido la comunicación, pero no se han vuelto a ver, y quiso enviarles un mensaje. Nada, que los quiero mucho y que agradezco que hayamos sido un equipo unido mientras estábamos arriba, porque yo creo que eso nos salvó a los que nos salvamos, porque podría haber sido mucho peor. Bien, vamos con otro tema. Más de 32 millones de pesos pagó el gobierno boliviano. Esto para permitir la expulsión de los 9 compatriotas detenidos luego de que trataran de apropiarse de un camión en suelo chileno. El operativo se va a realizar mañana bajo estrictas medidas de seguridad. Hace casi una semana la justicia chilena acreditó el delito de contrabando y robo con violencia en contra de 9 bolivianos que el pasado 19 de marzo trataron de apropiarse de un camión en suelo chileno. La intención de los imputados al realizar la conducta típica era precisamente apropiarse de cosas muebles ajenas y la voluntad de su dueño usando violencia e intimidación. La condena para ellos fue la expulsión de nuestro país previo pago de $48.000, pago que se realizó hoy por el gobierno boliviano. Más de 32 millones de pesos fueron depositados en la cuenta de la Dirección de Aduanas de Iquique para liberar a sus compatriotas. Es así como 100 días después de su detención, los 9 bolivianos serían devueltos a su país este miércoles. Mañana los traeremos a nuestros 9 compatriotas acá en el país. Tenemos a la traslación y el transporte de nuestros 9 compatriotas a un encuentro con el presidente de los bolivianos, el compañero Evo Morales Ayma, en horas de la tarde. Presidente boliviano que se refirió al tema por Twitter. Con el hashtag Los 9 son inocentes, Evo Morales aseguró que sus compatriotas recuperarían la dignidad cuando regresen a Bolivia. Mientras que en Chile, los preparativos para expulsar a los 9 bolivianos condenados ya están en marcha. Estamos tomando todas las medidas de seguridad para el traslado de estas personas, así es que ya estamos prestos, ya tenemos la autorización del tribunal, les van a ser entregados a las autoridades en el paso fronterizo de Colchane. Según comunicado oficial de la PDI, la hora del procedimiento no será informada por seguridad, un operativo que luego de 3 meses pondrá fin a otro capítulo de tensión en las relaciones de Chile y Bolivia. Y el Juzgado de Garantía de Rancagua rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo de Sebastián Dávalos, esto en el caso Cabal. El hijo de la presidenta Michelle Bachelet es investigado por presunto tráfico de influencias y uso de información privilegiada. El fiscal Sergio Moya señaló que aún no existe certeza absoluta que Dávalos no sea responsable de los delitos que se le imputan y añadió que existen diligencias pendientes. La medida fue solicitada por la defensa del exdirector sociocultural de La Moneda luego que fuera sobreseído por el formateo del computador que utilizaba La Moneda. Esa resolución aún debe ser ratificada por la Corte de Apelaciones de Rancagua. Y un microbús que realizaba su recorrido por el sector del Olivar en Viña del Mar cayó a un gran socavón provocado por las intensas lluvias. Unas 15.000 personas quedaron sin acceso a ese sector. El borde costero de la ciudad Jardín también fue destruido por las marejadas. Los comerciantes aseguran que las pérdidas son millonarias. Es el momento exacto en que la losa cede y este bus logra superar el socavón que se acaba de producir. Fracción de segundos que evitó una situación mucho más grave. Y la micro como que cae un poco y eso me llamó la atención porque no me lo esperaba. Y ahí entonces apuré un poquitito y se cae la parte de atrás y salta y queda lo que pasó, que lamentablemente pasajeros heridos y todo, grito y todo. Con el corte de la vía no hay locomoción colectiva y tampoco tránsito para autos. 15.000 personas deben caminar para alcanzar algún bus a Viña del Mar. Ahora la gente de aquí, la segunda etapa, está caminando más al troncal para tomar locomoción más rápido. Ahí hay un cauce de agua lluvia, ¿no es cierto?, que está bastante bajo.
y lo que se va a hacer ahora es levantar los pavimentos, limpiar la zona, hacer un relleno estructural y pavimentar, cosa de habilitar en el más breve plazo el tránsito. Desde la altura así se ve la gigantesca excavación. Tiene 8 metros de profundidad y 2 máquinas sumergidas en el fondo, luego que miles de litros de agua ingresaran por un socavón que se produjo a un costado. Como que se rompían metales, vidrio, cualquier cosa. Era el pavimento y que había caído el poste. Intensas lluvias que también llegaron acompañadas de marejadas anormales, que sumadas al punto máximo de la más alta marea, dejaron millonarias pérdidas en el comercio. Varios evalúan la posibilidad de no volver a invertir en un sector que cada 2 años sufre con la fuerza de las olas. La ola levantó esta terraza, que tú puedes ver acá cómo está, la levantó y entró toda la mar, entró todo el agua hacia adentro, ya está lleno de arena. Esto puede ocurrir en 2 días más. Entonces hay que tomar una medida preventiva y una medida de largo plazo. La oportunidad que las autoridades hagan lo mejor. Daños en prácticamente toda la costa de la zona centro-sur del país. En la región de Valparaíso se han invertido 4.000 millones de pesos en los últimos años solo para reparar los daños que generan las marejadas. Fortalecer el sector que defiende, ¿no es cierto?, la Avenida Perú. ¿Ya? En ese sentido es poder recordar que la defensa que está en la Avenida Perú es una defensa que está bastante antigua, y también uno de los temas que se están evaluando son los temas de los muros vertéola, pero evidentemente eso es algo que se va a dar con mayor certeza dentro de los próximos días. Balance de 2 días de temporal que deja abierta la duda a cómo relacionarnos con la naturaleza y el fenómeno de las marejadas, cada vez más violentas y destructivas. Ya regresamos con más Vía Pública. Nos vamos a Rusia porque Juan Antonio Pizzi ya definió la oncena que va a enfrentar a Portugal este miércoles. Destacan el regreso de Gary Medel, Jan Bosellur y Marcelo Díaz, además del ingreso desde el primer minuto de Pedro Pablo Hernández. Todos los detalles en la siguiente nota. Conferencia antes del duelo con Portugal. Pizzi y Díaz querían irse rápido, pero algo andaba mal. 1, 2, 3, 1, 2, 3. El audio no funcionaba. Estaba esperando el sistema de traducción que viene de San Petersburgo. Pizzi respiraba hondo y las pruebas continuaban. Los problemas seguían, la prensa se miraba, Pizzi movía el dedo, Carepato optaba por el celular. A ambos les pedían paciencia. Ladies and gentlemen, welcome to Chile's Matchday -1 press conference. Por fin había solución y comenzaba la conferencia. Prensa de todo el mundo, sala repleta por primera vez, todos los medios querían preguntar. Esa conferencia fue acá en el Kazan Arena, donde Chile intentará hacer nuevamente historia frente a Portugal, el campeón de Europa, el equipo de Cristiano. Tercera final consecutiva en 3 años, eso lo sabremos este miércoles. Última práctica del equipo nacional antes de la semifinal. Pizzi, su habitual charla previa. Un entrenamiento con concentración, pero con la tranquilidad de tener a todos disponibles, incluidos Aránguiz y Medel. Tenemos la gran suerte de que estén los 23 jugadores disponibles para enfrentar el partido de mañana. Será un duelo de fuerzas parejas, de 2 planteles con jerarquía. En el caso de Chile, la receta ya es conocida. El juego parte por el cerebro Marcelo Díaz, que de preferencia busca las bandas. Si no es Díaz, es Charles, que intenta crear peligro. Nuestro juego básicamente se apoya en el grupo, en lo colectivo, en el conjunto. El conocimiento en medio terreno es vital. Díaz, Aránguiz, se pueden sumar Hernández y claro que Vidal. El conocimiento que tengo con Charles y con Arturo es especial porque ya venimos jugando hace muchísimo tiempo. A Pizzi no le gusta que le pregunten por individualidades, ni por Vidal ni por Sánchez. Él prefiere hablar de una fuerza conjunta que se una y juegue rápido. La circulación y la posesión de la pelota. A partir de ahí, nosotros somos un equipo muy agresivo. Para ser más agresivos, Pizzi apostará por el mismo 11 que partió ante Alemania, es decir, con el Tuco Hernández en el medio.
Esas son las fortalezas de Chile. Las de Portugal pasan por Cristiano Ronaldo. ¿Habrá algo especial para él? Nada especial. Pero sí saben la calidad que hay al frente. Es muy peligroso en todo sentido. Es un jugador muy determinante a la hora de definir un partido. Un partido definitorio de los más esperados por la Roja en los últimos tiempos. Sudamérica y Europa cara a cara. Pizzi, en la previa, promete que va a ser una linda semifinal. Bien, son ya las 11:30 de la noche, vamos a hacer una pausa. Al regreso vamos a estar analizando lo que fue este debate televisado de Chile Vamos, que generó más bien evaluaciones negativas que positivas. ¿Qué influyó en que este debate fuera adquiriendo esa forma en la cual hubo más bien ataques que propuestas? Vamos a estar con eso al regreso, pero antes... Bueno, vamos a analizar esta noche este debate de los precandidatos presidenciales de Chile Vamos. Ha habido una crítica transversal al tono que finalmente agarró ese debate. Vamos a presentar primero a quienes nos van a acompañar en este Vía Pública. Saludamos primero a Rodrigo Espinosa, investigador del Instituto de Ciencias Políticas. Muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias. Rodrigo Arellano, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. También muchas gracias por estar aquí en Vía Pública. Por la invitación. Y Marta Lago, fundadora de Latino Barómetro y Mori Chile. Marta, también muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Lo decía yo, ha habido una crítica transversal y autocrítica también respecto al tono que agarró el debate. ¿Qué factores, qué creen ustedes que incidió en que el debate tomara esa forma, Marta? Mira, yo creo que el debate fue planteado desde el inicio. El tono en que se abre, el tono de voz del primero que habla, del presentador, fue un tono tenso, un tono de alarma, un tono de atención. Los debates a los cuales yo he asistido, generalmente el periodista es una persona que pasa como invisible. Uno no se acuerda quién era, ni qué pregunta hizo, lo que se acuerda es lo que dijeron los candidatos. En este caso, los periodistas se transformaron en protagonistas. Desde la manera que lo presentaron hasta la manera como pusieron el tono. Y la primera pregunta, el tono fue un tono confrontacional, agudo, de protagonismo del periodista. Aunque ahí también depende ahora, de cómo lo que pasa es que además de eso el candidato, fue, digamos, respondido en el mismo tono y acentuado por la manera como empezaron a responder los propios candidatos, y después esto escaló. Y ya nadie pudo recoger esa sensación de tensión que había, donde la cosa fue cayendo cada vez en un estado, digamos, aún más decrépito que el inicial. O sea, si bien la primera pregunta podría haber sido agresiva, si el candidato hubiera contestado de una manera distinta, a lo mejor habría sido otro el desenlace. Porque un candidato tiene que estar preparado, Rodrigo, también para enfrentar cualquier tipo de pregunta o el tono en que se pregunta. ¿Será que a lo mejor faltan más ejercicios de este tipo? O sea, son dos cosas. La primera, yo le echo el 30% de la culpa en realidad porque es un formato relativamente nuevo, entonces habría que tener como... Estamos acostumbrados a debates mucho más rígidos y en cierta medida que hay como una innovación. Pero por otra parte también está el juego que vinieron a jugar los candidatos, porque en esa parte Osandón ya está, digamos, agarrando un discurso desde su franja electoral y desde que lanzó su campaña, aprovechando algo que es sintomático a los partidos tradicionales, que es instalar el concepto de la antipolítica, particularmente atacando a los partidos tradicionales, el financiamiento irregular, los casos de corrupción. Entonces él, sin ser el candidato de los que están en el debate de Chile Vamos, caracterizado por tener mejores atributos duros, por llamarlo de alguna forma, él llega e instala nuevamente el discurso de antipolítica, pegándole tanto a Kast como a Sebastián Piñera. O sea, él fue a jugar un juego en particular y lo jugó, y en ese sentido más o menos quedó, digamos, con un resultado que le podría ser favorable a él. Yo coincido, fíjate, con Rodrigo en ese punto. A mí me parece que el debate fue llevado a la cancha de Osandón, una cancha muy confrontacional, en donde el objetivo era desmarcarse, no en ideas, no en propuestas, sino que en forma de hacer la política versus los otros candidatos. Lo que me sorprendió a mí profundamente fue la actitud de los otros dos candidatos, que cayeron en ese juego y lamentablemente el debate,
que yo encontré una oportunidad espectacular para contrastar ideas a una semana de esta primaria, terminó siendo una discusión casi entre niños, entre pequeños. Me acuerdo de ese comercial de mi mamá sin majar columnas, tu mamá, terminaba así. O sea, mi señora dijo esto, tu señora no está acá. Entonces, un debate que pudo haber sido de propuestas para diferenciar candidatos terminó una pelea, un ring, como decía la segunda, hoy comentábamos atrás, en un club de la pelea entre ellos. Sí. Pero fíjate que yo creo que lo que más sorprende es que, a ver, tú tienes una nueva mayoría muy desordenada, ¿ah? Donde las peleas se ventilan a diario, todos los trapos sucios en los titulares de los diarios. Y daba la impresión de que Chile Vamos tenía esta cosa redondita, súper ordenada, había unidad, habían logrado primaria, o sea, era el buen alumno del curso. Yo creo que lo más sorprendente es el contraste entre el espectáculo que vimos ayer y esta imagen, ¿no es cierto?, de orden y unidad que habían logrado instalar, a lo mejor con demasiado esfuerzo, porque estaba bastante bien instalada y que ayer quedó completamente destruida, ¿no? Donde no era tan sólida esa a lo mejor era mucho más apariencia que otra cosa, pero estaba instalada, ¿no es cierto? Y lo que queda hoy día es que tenemos dos coaliciones donde todos están agarrados del moño, donde no queda nadie en que uno pueda decir, mire, no, en realidad este está todavía comportándose como corresponde, ¿sabes? No ha sacado los puñetes, no se arremangó las mangas. Entonces, me parece que de todo lo impresionante que fue ayer es el hecho de que incluso Sebastián Piñera cayó en la trampa en el minuto 1, porque si tú me dices, mira, después de media hora ya logra, Osandón lo logra meter al saco, pero él no se demoró ni 3 minutos en caer en la misma trampa. Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué tipo de política tenemos? ¿Cuál es el nivel de la carrera presidencial si eso es lo que tenemos? ¿Y cuál es la suerte de la nueva mayoría de no ir a primarias? Uno se pregunta al revés hoy día. La suerte que tiene la nueva mayoría de no haber tenido que tener ningún debate. Tiene menos no tuvo pública. No tuvo el riesgo, ¿no es cierto?, de tener una cosa como esta. Y no va a tener el riesgo de no que llegue nadie a votar. ¿Quién va a ir a votar el domingo? Sí, es que esa es otra pregunta que también quiero que analicemos más adelante. Rodrigo, ¿tú querías opinar? Sí, pero es que al respecto la diferencia entre Chile Vamos y la nueva mayoría es efectivamente, y vuelvo a recalcar el punto, el mismo Sandón, o sea, en la centroizquierda por lo menos, dentro de los partidos que apoyan a Guillé y el conglomerado que apoya a Carolina Goich, no está instalado este discurso desde el enfado, desde la rabia, desde decir que se vayan todos, ¿verdad? Yo estoy aquí compitiendo en esta primaria, pero todos estos que están acá son corruptos. Ese discurso no lo vemos por lo menos en lo que es ahora la nueva mayoría. Las tensiones son programáticas, ¿verdad? Respecto al cambio constitucional, respecto a la educación, a la reforma tributaria, pero siempre respetando los códigos de la política tradicional. Pero también han tenido roces en estos días y sin necesariamente tener pero no al nivel de Chile Vamos. Ese es el punto. El discurso antipolítico ahí a través de Osandón es más profundo y está generando una mayor erosión de lo que pudiera generarse en la nueva mayoría. Puede ocurrir, pero en este minuto, si comparamos la foto del momento, me parece que... Yo le restaría un poquito de dramatismo a la situación. Creo que acá, sin duda, fue un debate que se llevó en la cancha de uno de los personajes de anoche. A mí no me cabe la menor duda que el próximo domingo, salvo algo distinto que pueda hacer Osandón, me da la impresión que tanto Piñera como Kast se van a unir en pos de la campaña presidencial definitiva, que eso no ha pasado en la nueva mayoría. Yo creo que ha sido un acierto, al menos en el papel, de Chile Vamos participar, aunque hay un debate, aunque se contrasten ideas. Que le haya tratado de populista, en el caso de Casa Piñera o Piñera le cuestionaron la experiencia. Por eso yo lo que dije al comienzo, a mí me da la impresión que este debate entre un Felipe Kast y Sebastián Piñera hubiese sido muy distinto al que vimos anoche con Osandón jugando. Que yo creo que el próximo domingo, cuando tengamos los resultados finales, que yo creo que el debate de anoche no cambió de manera importante, el debate, van a estar otra vez unidos en torno al objetivo final, que es el 19 de noviembre. A mí me parece súper grave que se hayan prohibido las encuestas 15 días antes de la elección, porque en cualquier país civilizado lo que habría habido hoy día es una encuesta para medir cuál es el impacto del debate. Vamos a llegar a la primaria sin saber cuál es el impacto del debate, ni tampoco el de que hubo hoy día en la tarde. Y yo creo que uno de los riesgos que se corrió en ese debate es que ahuyentó a los pocos electores que todavía quieren ir a votar. Entonces la primaria se puede transformar en una secundaria. Es decir, puede transformarse en algo tan liviano, tan trivial, tan poco sólido desde el punto de vista de la participación electoral,
que al final de cuentas termine siendo vista por la gente como un espectáculo más. Entonces me parece que ahí es donde está el riesgo, es un riesgo para la democracia. Es muy importante, lo mencionábamos al inicio del Vía Pública, de que tal vez acá una de las consecuencias peores de lo que pasó con el debate es que se perdió la oportunidad de incentivar, de motivar a la ciudadanía que vaya a participar el domingo de estas primarias, día de fútbol además. ¿Cómo ven ustedes lo que va a pasar el domingo? Ojalá sea día de fútbol, que a las 2 de la tarde juegue Chile. Yo apuesto a eso. Pero ojo que... ¿Qué importa la primaria? Pero claro, no va a ir a ver... Un deber cívico puede ir a votar entre 9 y 1 tarde, y después con los amigos se junta y celebra, ojalá... ¿Y te dejan de vocal? Yo lo que te iba a decir es que... ¿De vocal de mesa? La derecha vota en la tarde. Llevo el teléfono y saco la aplicación. Si eres de la UDD, tienes que saber que la derecha vota en la tarde, no en la mañana. Oye, pero cuidado con eso, o sea, hay dos fenómenos. Efectivamente puede suceder, y aquí estamos especulando qué puede pasar el próximo domingo, pero puede ahuyentar a electores, como también con un sistema con voto voluntario que puede movilizar también electores. ¿De dónde sacas detrás eso, por favor? Detrás de Sebastián Piñera tenemos 2 partidos que están súper estructurados, además gente del ex gobierno que va a querer en el fondo reivindicar la figura de su presidente que ayer fue atacada, y puede movilizar más gente a la una de lo que estaba originalmente considerado por los comandos. Yo insisto, no creo que la votación sea tremenda, pero también puede movilizar gente que en razón de lo que vieron anoche digan no, hay que ir a votar por mi candidato que fue anoche atacado, etcétera, etcétera. Marta no coincide. No, yo creo que, perdón, o sea, toda la ciencia política entera y pared de literatura dicen lo contrario. ¿De dónde sacas tú que un debate de ese nivel puede atraer a electores a votar? En primer lugar, porque no se sabe cuál es la opinión que tienen los 3 candidatos. O sea, de la discusión de ayer, tú lo único que puedes saber es que los 3 estaban súper enojados el uno con el otro y dispuestos a darse todos los puñetes del mundo, pero no sabemos cuáles son las diferencias. Entonces, me parece que eso es central como para decir, mira, ese es el nivel de la política. Y la reacción que se produce es el señor que dice, miren, yo con ese nivel, ¿para qué voy a darme el esfuerzo? Me quedo en mi casa. Yo tengo un matiz ayer al respecto, porque si bien la meta de Chile Vamos es llevar 1 millón de votantes, puede que esto no ayude mucho y fomente la abstención. Pero por otra parte también, tal vez algo que pueda generar el debate respecto a llamar a votar puede hacer de este discurso ciertamente que llama desde la rabia y al que no participa habitualmente, decir, sobre todo las clases populares, menos politizadas y las que se sienten perjudicadas con el modelo de desarrollo, capaz que digan, bueno, no, hay que levantarnos a votar porque en realidad hay que sacarlos a todos. El debate. Si alguien no sabía... Yo no lo subestimaría porque uno mira las redes sociales, yo por lo menos me encargué de mirar los posts, porque yo vi por redes sociales, digamos, por medios digitales el debate, y la gente decía, aquí está claro, hay que ir a votar por Osandón, porque si no queremos más políticos tradicionales, hay que ir a la urna, hay que participar, o sea, le habló un sector en particular. Si alguien pese a toda la campaña pública que hay antes del noticiero, no sabía que había primaria este fin de semana, ahora gran parte la sabe. O sea, al menos ese debate cumplió ese objetivo. Yo no creo. O sea, todos sabemos que hay primarias, que que están peleados, por lo tanto, hay mucho más conocimiento, y yo creo que efectivamente puede aumentar quizá la votación. No creo, yo tampoco creo que lleguen al millón, como dicen, porque la primaria anterior de la derecha, el año 2013, entre Alamán y Longueira, que era Alamán y Longueira, quizás los representantes más íconos de cada partido, alcanzaron una cifra superior a los 800.000. Y desde ahí las elecciones solamente han ido bajando, así que yo creo que la cifra no va a superar los 800.000 electores. Ya, pero aquí estamos hablando de Chile Vamos, pero también en estas primarias participa Frente Amplio. ¿Puede que ese sector termine atrayendo un sector importante del electorado? Mira, yo creo que esta primaria va a ser desde luego muy desbalanceada para Piñera, porque Osandón no cabe la menor duda que tiene un voto contestatario, y el voto contestatario es mucho más propenso a ir a votar que el voto, digamos, que se siente relajado de un señor que ya se da por ganador. Entonces, desde el punto de vista proporcional, Osandón va a sacar sin duda proporcionalmente mucho más votos que la distancia que hay entre los dos, digamos, en el total del electorado. Y segundo, yo diría que el Frente Amplio ha logrado, lleva 2 meses y medio apenas, ¿no es cierto?, movilizar una cantidad impresionante de electores, y que seguramente nos vamos a llevar una sorpresa con la cantidad de gente que van a ir, porque están haciendo una tarea profesionalmente bien diseñada. O sea, aquí no hay improvisación, o sea, uno los ve muy informales y muy liberales y relajados, pero aquí hay un profesionalismo detrás, porque esto no se logra así nomás. Entonces me parece que ahí vamos a encontrar 2 sorpresas, ¿no es cierto? Y la sorpresa negativa va a ser que Piñera no va a salir
lejos el gran ganador, porque es el ganador. O sea, en el Frente Amplio sí, yo comparto esto de la estructura profesionalizada y la capacidad organizacional que han tenido y el acierto que fue el lograr celebrar primarias. Pero también hay que mirar un poquito más atrás dentro de los partidos del Frente Amplio. Por ejemplo, lo que pasó en Revolución Democrática, que con un padrón de prácticamente, si no me equivoco, 10.000 militantes, para las elecciones de directiva no participaron más de 1.000, 1.100 personas. Entonces, por lo tanto, está una cosa, el recolectar firmas, celebrar una primaria y poner a prueba la capacidad para movilizar que tenga el Frente Amplio. Ya hay un antecedente, que RD, pese a haberse conformado como partido político, fue digamos, incapaz de mover por lo menos a la mitad de su padrón electoral para participar en el proceso de selección de directiva. ¿Quién te dice si es que a lo mejor esto se puede replicar en una primaria? Tal vez no, y Marta puede tener razón, pero ya hay un antecedente para tenerlo presente. Sí, ¿cuál es la mirada que tienes, Rodrigo, Sí, sobre lo que pasa con Frente Amplio? Creo que además el electorado del Frente Amplio no reacciona tan rápido a esta movilización electoral. Yo no creo que, discrepo de Marta en el sentido de que vaya a haber una masiva participación. Las mismas encuestas muestran que la candidata del Frente Amplio no ha despegado en las encuestas. O sea, Beatriz Sánchez sigue marcando un 5, un 6% versus otros candidatos que están ahí. Yo no siento que suceda, que nos vayamos a encontrar con una sorpresa del Frente Amplio el domingo. Sí creo que puede haber una sorpresa en el otro lado. Yo creo que el debate de anoche puede cargar un poco más la balanza hacia los candidatos que fueron menos contestatarios anoche. Creo que Felipe Kast tuvo un rol destacado. Creo que el presidente Piñera tiene una fuerza por sí que los partidos se la van a dar. Y yo no me sorprendería que el fin de semana veamos un amplio triunfo de Piñera, seguido quizás por una sorpresa que nos pueda dar Felipe Kast. ¿Quién saca el segundo lugar, crees tú? Suponiendo que Sebastián Piñera sale en primer lugar, siguiendo lo que indican las encuestas. ¿Quién tendrá el segundo lugar? Esa es la pelea que va a ser gigante. No, yo creo que claramente Osandón tiene, por lo menos las encuestas que nosotros tenemos muestran un Osandón sumamente potente, mucho más allá de su... O sea, él pisó una tecla donde movilizó ese segmento de la población. Y ese es un segmento rezagado, olvidado, maltratado. Ese segmento es un segmento contestatario. Pero su tono agresivo, ¿no puede terminar perjudicándolo? Yo creo que sí. En la mayor parte del electorado el tono agresivo es... Pero es que ahí es donde está el error, porque resulta que este electorado está dividido en estancos. Entonces tenemos entre 2,6 y 3 millones de votantes que votan por Piñera, ¿no es cierto? En la primera vuelta, no digo en la primaria, ¿no es cierto? Ese 2,6 entre... No importa lo que le digan de Piñera, esa gente va a ir a votar de todas maneras. Después tenemos este grupo, ¿no es cierto?, de los rezagados, olvidados, furiosos, ¿no es cierto?, que son los independientes de derecha que apoyan a Osandón. Y después tenemos una derecha nueva, emergente, que es Felipe Kast, que le va a tocar recorrer, ¿no es cierto?, el desierto y varias montañas antes de llegar a la meta. Entonces me parece que la cosa está bastante clara. Sí, y puede que también Osandón termine atrayendo a aquellos que derechamente no quieren a Piñera, que no son de derecha y no quieren a Piñera. No hay ningún voto de Piñera que se vaya a Osandón. El público objetivo de Osandón tiene que ver con el voto de derecha en clases populares. O sea, por ejemplo, Puente Alto. Ese tipo de votantes estamos hablando. Él no le está hablando a las clases medias, él no le está hablando a las clases altas. Para eso está Sebastián Piñera y Felipe Kast. Y lo otro que, además del tema encuestas que catapultan a Osandón en segundo lugar, también está el tema del voto útil. O sea, entre Kast y Piñera, si bien Kast podría estar un poquito más al centro, ¿verdad?, pensando en que no hay grandes diferencias programáticas, salvo en el orden de prioridades, mejor voy a la segura y voto por Piñera, en realidad. Yo siento que anoche Felipe Kast perdió una gran oportunidad. Yo venía una campaña de Felipe Kast en alza, con ideas, todos los días una idea nueva. Y ayer cayó en el juego de agarrarse casi a combos con uno de los candidatos y perdió fuerza. Yo insisto que Osandón tiene un nicho popular importante, pero creo que a Osandón le tiene que pasar la cuenta en algún minuto los errores que ha cometido. O sea, no puede ser que hoy estemos discutiendo de quién le pegó a quién y no sepamos y no estemos... Eso era lo que decían de Trump. Y no estemos discutiendo, por ejemplo, que Osandón no sabía el costo de su programa político. Que Osandón no sabía el gasto público de Chile cuando él tiene que legislar todos los años.
perdimos una oportunidad para hablar de propuestas, de ver... Pero interesante lo que también plantea Marta. Puede que haya cambiado el error que se cometió con Trump. Te das cuenta que a Trump le decían, pero ¿cómo es posible que trate a las mujeres así? Pero había un segmento significativo del electorado que importaba un cuesco cómo tratar a las mujeres con tal de que tratara el tema de las mayorías blancas. Entonces, yo creo que es ahí donde se crea esta idea de que los votos se van para un lado y se van para el otro. En el momento que dejan de votar 9,5 millones de votantes, la gente vota por el candidato que le gusta y las elecciones se deciden por la cantidad de personas que van a ir a votar. Porque si votan nada más que 5 millones de personas en la primera vuelta del 19 de noviembre, gana Piñera en primera vuelta. Si votan 6,5 millones, no gana en primera vuelta. Entonces, ¿quién decide la elección? El tipo que se queda en la casa. Y ayer, en el debate, mucha gente se quedó en la casa. Y no lo sabemos porque está prohibido hacer encuestas. Y por eso, Marta, te insisto que es muy importante la capacidad de movilizar que tengan los candidatos. No, absolutamente. En el voto voluntario claramente influye la cantidad de la capacidad que tengan de movilizar. Y Piñera tiene los dos partidos más grandes de Vamos Chile detrás de él, tiene todo lo que fue un gobierno y vemos que Osandón tiene un alcalde y un diputado. Pero si los partidos valen naranjo, el 90% de los chilenos no eligen un partido político. Pero por eso cuando en les preguntan por quién van a votar. Los partidos llevan a la gente a votar. ¿No? ¿Movilizan o no movilizan? O sea, los partidos particularmente... La máquina. O sea, hay una cosa acá que queda clara en el debate del día de ayer. La gente supo que hubo debate, aunque suene redundante, porque puede pasar que el debate radial que hubo a lo más de la situación de Pilar Molina, que terminó, digamos, con el enredo en que se metió Sandón con Piñera. Bueno, ahí la gente se enteró. Pero con esto yo estoy seguro que el tema del café en la mañana seguramente fue el debate de Chile Vamos. Y el que no lo vio, seguramente se metió a las redes sociales a ver cómo fue el debate. Entonces, por lo menos, el debate del mapa que si el debate hubiese sido 90% con contenido, ¿no habría llegado a la gente? Tenemos ¿No que importado? pensar que estamos en una crisis de representación. Estos no son los años 90, ni estamos a mediados de la década de los 2000. Los partidos políticos de los niveles de aprobación ocupando encuestas están en el suelo. El Congreso también. Uno ve la CEP y la mayoría de las personas piensa que los políticos entran a hacer política por intereses particulares, sienten que hay abuso en el sistema bancario, en las AFP. O sea, están todos los condimentos para la antipolítica, salvo una crisis económica profunda que es como el escenario ideal para la emergencia del populismo. Entonces, no hay que mirar esto, digamos, como algo aislado, sino más bien es algo grave. A pesar de los memes y burlas en redes sociales, a mí me parece que le ocurrió el día de ayer, sobre todo en el debate de anoche, no es algo para tomar a la chacota, sino que es algo que se puede expandir en todo el espectro político. Sí. Yo fíjate que yo... Desgraciadamente estoy en el otro lado de esa interpretación, porque a mí me parece que, en primer lugar, la gente, cuando se habla de la gente, no son los 2 millones o 3 millones de tuiteros que existen, ¿ya? Tampoco son, digamos, las 4 manzanas de Santiago, donde hay 50.000 personas que están ahí todo el día. ¿Viste lo que dijo? ¿Viste lo que dijo? Entonces, la gente son los 9 millones de chilenos que no fueron a votar en las municipales. Esa gente no se entera de nada. No se entera de nada. Tú les preguntas de política y tú te vas a la comuna de Cerrillo, te paras en un kiosco, en una esquina, donde hay mucha gente y preguntas cuándo son las elecciones y la gente te dice en noviembre. No saben que hay elecciones primarias. No saben que hay elecciones primarias. Entonces, nosotros tenemos que ser muy cautos en señalar quién es la gente. Porque la gente son los cuantos miles de personas de acuerdo al rating, no son 1 millón, lo que sea, en fin. Pero es un número muy limitado. Con la franja que se ha estado dando durante todos estos días, ¿crees tú que la gente no está enterada que va a haber primaria? No, tiene una confusión total. Tiene una confusión total. A mí me han preguntado y me dicen, ¿y por qué están haciendo francas si la elección es en noviembre? La gente no tiene información específica. Sabe que hay algo que tiene que ver con la elección, sabe que hay una elección presidencial, pero no sabe que hay primarias, no sabe quiénes son las coaliciones, no hay información específica, ¿te das cuenta? Pero particularmente a 2-3 días de iniciar la franja electoral, se pregunta en la academia y casi el 80% de la gente sabía lo que estaba pasando en los medios. Sabían quiénes eran los candidatos, la respuesta era que el 40% lo ve y que el 40% iba a ir a votar.
pero por lo menos la gente cuando le preguntaba, ¿usted sabe que este momento político X existe en el mapa? Sí, decía. Y más allá de los datos, de la gente no sabe, anoche con todos los déficits que hubo con el horario así absurdo. ¿Cuánto fue el rating? 30, ¿no? Pues yo te iba a decir, más de 30%. ¿Pero cuánto? A las 12 de la 1 de la mañana. La gente Punta Arenas tuvo que ver el debate a las 12:30 de la madrugada. ¿Cuántas personas son un televisor de cada 3 que están encendidos ahora? O sea, yo creo que igual es una señal. La franja electoral, ¿cuánto es el rating que ha tenido? Sobre el 40%. O sea, la gente sabe. Bueno, mira, hay un 25% pero la gente sabe del país, que este domingo pasa algo. Hay un 25% del país, que son aproximadamente 4 millones de electores, que están hiperpolitizados. Esos son los gallos que ven todo esto. El resto, cuando lo veo, ni lo conozco, señor. Porque es que ese es el problema que tenemos. Tenemos un país despolitizado, donde hay una crisis de representación, donde la política está en un estado decrépito por el tema de la corrupción, no solo el tema de la política, sino que la corrupción también en las empresas. Entonces, ¿dónde están los actores? La iglesia está a la baja por el tema, ¿no es cierto?, de los sacerdotes que han cometido todo tipo de cosas. Entonces, ¿dónde están las instituciones que se salvan en este cuento? Entonces, estamos en un círculo muy chiquitito discutiendo una cosa muy interesante para el país, de la cual la gran mayoría no participa, no le interesa y encuentro que está mal. Pero es que también yo creo que ese es el problema que enfrentamos y por eso que el debate de ayer fue tan grave. Pero igual, porque acentúa ese negativo. Escuchemos a es que hay un tema también acá, que seguramente la abstención va a ser alta, explicado por otra cosa también. No está jugando la nueva mayoría en la primaria, o sea, se te está yendo un tercio del electorado nacional que tradicionalmente va a ir a votar. Entonces, ¿quiénes van a ir? Los del Frente Amplio, coalición relativamente nueva, y Chile Vamos. Entonces, al no entrar en el juego la nueva mayoría, claramente va a haber, digamos, va a ser una secundaria. Exactamente. Va a ser una secundaria. Yo ahí no discrepo, pero sí discrepo en el hecho de que por lo menos la gente sabe que va a haber un proceso de primaria, hay una franja y por lo menos ubica, más allá de su idea o no, quiénes son los candidatos. No de dónde. Para cerrar, Rodrigo, porque ya nos quedan unos minutos. Ya. Mira, y más allá yo soy, entre comillas, optimista con lo que va a ser el fin de semana. Creo que igual la gente va a ir a votar. ¿Tiene alguna estimación? No, si van a ir a votar. Ahí está diciendo insisto, que no van a ver, pero yo estoy hablando del volumen. Pero si el volumen va a ser similar al que hubo en la primaria anterior, yo acabo de decir, en la primaria anterior de la derecha votaron 800.000 electores. Y yo creo que esta va a estar en torno a los 700.000. No creo que lo supere porque no están las figuras llamadas a esas. Pero insisto que creo que el rol que juegan, la estructura detrás de las personas. Aquí acaban de hablar, y lo dijiste tú muy bien, o tú, que el Frente Amplio tiene una estructura profesional. Pero yo tengo la impresión que Vamos Chile, al menos en uno de estos candidatos, que es el expresidente Piñera, tiene una estructura mucho más profesional. Tiene 2 partidos que llevan, no sé, 10 elecciones municipales, diputados, etcétera, y eso me da la impresión que puede inclinar la balanza de manera positiva para el expresidente Piñera. Y pienso que Felipe Kast, que iba como avión con esta idea de la fuerza, de la idea, podía haber dado una sorpresa, pero anoche perdió una gran oportunidad en enfrascarse en esta pelea y caer en la cancha de Osandón, que es la cancha del contraste, es la cancha de la pelea, que yo creo que salvo nichos populares como Puente Alto, no creo que tenga mayor penetración. No, yo creo que si yo hubiera sido Piñera anoche, me salgo de donde estaba parado y me habría sentado y habría tomado palco a ver cómo se peleaban los otros dos. Esa era la única alternativa para salirse del es parte de los resultados, los cuales vamos a estar expectantes el domingo. A ver quién gana las primarias y cuántos van finalmente a votar y cuál es el resultado del Copa Confederaciones. Ya sabemos que es más importante. Ya sabemos que es más importante. Gracias por acompañarnos acá esta noche en el debate de Vía Pública. Gracias por la invitación. Gracias. Vamos a la pausa y ya regresamos con más. Existen palabras clave. Estamos llegando al final de este Vía Pública, pero antes vamos a revisar información de 24horas.cl y tiene que ver con este comunicado que ha entregado la compañía Cerro Bayo, donde confirma la muerte de los mineros atrapados en Chile Chico. Es un comunicado donde confirma el fallecimiento de los 2 trabajadores que quedaron atrapados el pasado 9 de junio. Básicamente por lo que se ha planteado que no existe posibilidad de encontrarlos con vida. No es que hayan sido encontrados sus cuerpos, sino más bien a que consideran que ya no existe la posibilidad de que ellos estén con vida. Jorge Sánchez y Enrique Ojeda, hay más información al respecto ahí en 24horas.cl. Vamos con las temperaturas a esta hora. Estamos viendo ahí 6,1 grados apenas acá en Santiago, cielos despejados.
¿Qué es lo que se pronostica para el día de mañana? 17 grados, ninguna nube en el horizonte. Lo mismo para el día jueves, donde sube la temperatura, la máxima 20 grados agradables para esta época invernal. Y en la despedida nos vamos con la música de los Beach Boys, porque en un día como hoy, pero en 1942, nacía Bruce Johnston en Illinois, en Estados Unidos, cantante pop que a inicios de los años 60 fue miembro del dúo Surf Bruce and Terry, pero que alcanzó la fama cuando en el 64 se unió a los Beach Boys. Con uno de los últimos éxitos de la banda, nos vamos, que descansen. Muy buenas noches.